Bueno, arrancamos, queridos. Estamos en 29, faltan pocos para los que fueron la semana anterior. Voy a poner a grabar. Yo también. Vos también, Pancho, ¿eh? Sí, 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 Que a mí me da miedo sí, sí. no saber hacerlo un día bien y ya el otro olvidarme. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero comentar que voy a esperar a ver si se siguen sumando compañeros para dar la consigna, pero que el lunes que viene, el lunes 5 de octubre, tienen que entregar el primer trabajo práctico de los teóricos. Va a ser muy simple, es el primer trabajo práctico que equivale al primer parcial. No va a entrar el material de hoy, por lo tanto, el único material que tienen es Jaspers, Bochensky y todas las pautas que di yo en el encuentro anterior referidos a la diferencia entre el hombre y el animal. Cuando seamos más, si es que somos más, yo voy a dar la pauta, voy a dar la consigna y voy a dar mi mail para que me envíen los trabajos a mi casilla de correo, porque yo no sé usar el aula virtual. Sé que se pueden subir trabajos al aula virtual, pero no los sé usar. Entonces, ¿me están entendiendo? Bien, Sí, sí. entonces voy a dar mi mail para que me lo manden directamente como un archivo de Word lo que tienen que hacer. Bien. En el encuentro anterior, una de las pautas o de los tópicos que vimos fue la periodización de la historia de la filosofía antigua y tuvimos allí un periodo cosmogónico y un periodo cosmológico, que es precisamente en lo que vamos a entrar hoy. A partir de la distinción que hace Jaspers entre comienzo y origen, nosotros pusimos el siglo VI antes de Cristo como el comienzo de la filosofía, esto es el principio histórico de la filosofía, y lo distinguimos de la idea de origen, estoy haciendo una breve crónica, de la idea de origen, donde analizamos los 4 orígenes a los que se refiere Jaspers: el asombro o admiración, la duda, las situaciones límites y la comunicación entre los hombres. Vimos entonces esa distinción entre comienzo y origen, y el comienzo propiamente nos llevó a una tabla de periodización donde los 2 primeros periodos eran el cosmogónico y el cosmológico. A eso me voy a referir precisamente hoy, a la distinción entre un periodo cosmogónico y un periodo cosmológico. Vamos a tomar la problemática de la pregunta por la Arjé para
distinguir un periodo de otro periodo. La palabra en cuestión que estoy utilizando es esta, arjé. Aquí me avisan por favor si no lo ven, arjé, y esa palabra significa principio, significa origen, significa en griego razón explicativa, razón de ser, de modo tal que si yo pienso en un esquema como este o como este que estoy mostrando acá, la arjé es este punto que explica todo aquello que se encuentra alrededor, que explica esto que aparece acá en griego, ta panta, donde ta panta significa todas las cosas. Si yo cambio el esquema y entonces voy a este esquema piramidal, estamos en presencia exactamente del mismo fenómeno. La arjé será este punto, este principio que explica la totalidad de lo real, este tapanta que ponemos aquí en griego. Al mismo tiempo, la palabra arjé, que es la que tenemos acá, no solamente significa fundamento, origen, principio, razón explicativa, sino que también significa poder, también significa autoridad. De modo tal que lo que vamos a buscar en un período y en otro período, en el período cosmogónico y en el período cosmológico, es ver cuál es ese elemento que opera como un fundamento. ¿Cuál es ese elemento que opera como una razón explicativa? O, preguntado de otro modo, ¿en qué punto radica la explicación de lo real? Entonces, en un período cosmogónico anterior al nacimiento de la filosofía, por lo tanto, un período prefilosófico, un período prelógico, un período prerracional, sin que esto implique que ese período cosmogónico es ilógico o irracional, sino que se maneja con una racionalidad o con una estructura de pensamiento distinta a la que luego se va a regir la filosofía. Y ese período al que me estoy refiriendo es el mito. Por lo tanto, lo que hoy estamos viendo es lo que se conoce como el pasaje del mito al logos. Y este pasaje del mito al logos significa un cambio en la estructura de pensamiento, implica un cambio en el modelo de pensamiento. Entonces, si retomo la pregunta por el fundamento, ¿cuál es en el período cosmogónico o cuál es en la etapa mítica el origen, el fundamento que explica todas las cosas? Y ese fundamento que explica todas las cosas es la divinidad, los dioses. Esto que en mis textos
puede aparecer transliterado del griego como ta theoi. Ahí lo tienen, ta theoi, que significa los dioses, la divinidad. Mientras que en el pasaje que estoy proponiendo, que lo llamamos así, pasaje del mito al logos, el elemento último que explica lo real en el período cosmológico es el logos precisamente, y traducimos logos por razón. Vale decir, podemos estar llamando de distintas formas y estar diciendo lo mismo. El pasaje del mito al logos es lo mismo que hablar del pasaje de la cosmogonía a la cosmología. Y si lo pensamos desde el elemento último que explica lo real, entonces son los dioses en el primer período los que explican lo real, mientras que a nivel del logos es el logos, vuelvo a repetir, es la razón lo que explica lo real. Quiero saber si se está entendiendo lo que estoy explicando. ¿Sí? Por favor, necesito que alguien me conteste. Abran las máquinas, abran los micrófonos para ver si puedo seguir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perfecto, profe. Sí, se entiende Perfecto, profe. muy bien. Apagamos nuevamente y seguimos. Entonces, debemos recalar o mantenernos por un ratito ubicados en el mito. ¿Qué tenemos para decir del mito? Vamos a decir que se trata de una historia sagrada, y decir que es una historia sagrada, el mito, que es un relato fundacional, que no es cualquier leyenda o cualquier cuento, sino un relato de los orígenes, vamos a decir que es un relato sagrado porque cuenta las historias de los seres sobrenaturales, de los dioses, de los héroes, de los semidioses. Eso es lo que hubo antes de la filosofía. Si estamos entendiendo entonces lo que acabo de decir, nos queda un mapa de lo real tal como aparece en este esquema. Un plano divino y un plano humano. Los dioses por un lado, los hombres por el otro. Todavía no entendemos qué es este cajón intermedio, que en un rato lo vamos a entender. Entonces, decir que se trata de una historia sagrada implica hablar del relato de las luchas de los dioses. Se trata de pensar la agonística divina, donde agón en griego quiere decir combate, o se trata de la dramática divina, donde drama quiere decir precisamente acción. El mito narra la acción de los dioses, el mito narra los combates de los dioses. ¿Para qué? Nos podemos preguntar, luchas que han llevado a qué, que han llevado al triunfo de un dios que se eleva por el resto de los dioses,
que es la figura de Zeus, y cuyo atributo ha sido ordenar el cosmos. Esa es la palabra cosmogonía. Cosmogonía significa el nacimiento del cosmos. Entonces, el relato mítico presenta dos planos, un plano sagrado, un plano humano y una distancia existente entre un plano y otro plano, que lo vamos a poner en términos de una distancia ontológica, porque se trata de distinta calidad de ser entre los dioses y los hombres. Fundamentalmente, esa distancia tiene que ver con un doble límite que los hombres tienen. Por un lado, la muerte, porque los hombres son mortales y los dioses son los atánatoi, lo tienen en esta palabra, atánatoi, los sin muerte, tánatos, por lo tanto inmortales, mientras que los hombres son los mortales. Al mismo tiempo, hablamos de un doble límite, acabo de nombrar un doble límite. Entonces, por un lado, la muerte, porque los hombres son mortales, son seres finitos, seres para la muerte en términos de Heidegger, mientras que los dioses son los inmortales. Pero hay un segundo límite, que son los propios dioses. Ahora, ¿por qué los propios dioses constituyen un límite para los mortales? Porque de los dioses se va a obtener dos cuestiones que aparecen aquí. La idea de cosmos y la idea de dique. Esta palabra cosmos que tenemos acá significa universo, orden. Los dioses han ordenado el universo. Los dioses han ordenado el cosmos. Y de los dioses se obtiene la justicia divina, que es dique. ¿Cómo suena? No traten de escribir o me vuelven a pedir que muestre los papeles o escuchan la transliteración de las palabras. Dique, con K, y cosmos, cosmos, con K también. Entonces, ahí está el doble límite para los hombres. La muerte, porque los hombres son mortales, y haber obtenido de los dioses esas dos ideas, la de cosmos y la justicia divina. No hay en este contexto mítico una justicia humana. La justicia viene del más allá. La justicia es una justicia divina. Ahora bien, en un sistema de pensamiento mítico, lo vuelvo a recordar, estamos en una etapa anterior al nacimiento de la filosofía. Van a quedar 10 minutos. Voy a volver a entrar, a seguir dando clases. Ustedes hacen lo mismo. A mí ya me avisó que en 10 minutos se corta. Volvemos a entrar. Entonces,
en un sistema de pensamiento mítico, como es el sistema que estoy explicando, se abre entre un plano y otro plano, entre el plano de los dioses y el plano de los hombres, una etapa intermedia que es este cuadrado que está allí, o traigo otro esquema, el plano de los hombres, el plano de los dioses y una etapa y una región intermedia que es la llamada provincia de lo mágico religioso o el ámbito o el plano de los maestros de verdad. Se trata, como su nombre lo indica, de ciertos seres excepcionales, de ciertos sujetos extraordinarios que tienen la posibilidad de tomar contacto con los dioses y de transmitir lo que los dioses comunican a los hombres. La comunicación de los dioses no es directa, sino que en un sistema de pensamiento mítico se abren ciertos campos presididos por estos sujetos extraordinarios, a través de los cuales los dioses se conectan con los hombres. Para que esto se produzca, llamamos a este movimiento que se da un movimiento de aproximación y un movimiento de asimilación. Se achica de algún modo la brecha entre el plano divino y el plano humano. Eso es un movimiento de aproximación y de asimilación, porque estos sujetos excepcionales tienen la facultad de ser tocados por la divinidad. Esa es la dimensión de este verbo que aparece aquí arriba, katogeo, que es un verbo que significa sobrevenir, venir por encima de, tocar. Vale decir, los dioses tocan algunos sujetos privilegiados que se convierten entonces en lo que dice acá, epoptés. Epoptés. Y epoptés significa en griego elegidos. De modo tal que el esquema de un sistema de pensamiento mítico, vamos a hacerlo con esto, es el plano divino, el plano de los dioses, el plano humano, el plano de los mortales, que es lo mismo, claro está, y esta región intermedia de los llamados maestros de verdad. Maestros de verdad, o pueden encontrarlo en alguna ponencia mía, maestros de aletheia,
Vamos a ver si lo tenemos escrito. Sí, aquí lo tenemos escrito. Maestros de aletheia, que es el término griego de verdad. Una verdad que no tiene que ver con lo que entendemos ordinariamente por verdad, sino que verdad se refiere a lo develado, a lo desoculto, a lo descubierto, de modo tal que lo que puede hacer un maestro de verdad, que ahora vamos a ver cuando volvamos a entrar quiénes son esos maestros de verdad, lo que pueden hacer es develar lo oculto, descubrir lo oculto, desocultar lo que el resto de los hombres no pueden ver, y ellos, en su calidad de elegidos, pueden ver. Bien. ¿Alguien necesita que le repita alguna palabra griega, algún concepto griego? Me lo pide. ¿Anduvo todo bien? Profe, ¿puede repetir époques, puede ser, de aquellos que eran privilegiados por los dioses? Sí, bien, Ezequiel, acá está, epoptes. Épocas, perfecto. Epoptes, ahí está. Ahí estamos, gracias. Muy bien. Entonces, digamos que las figuras que se abren en calidad de epoptés, precisamente, según le contesté a Ezequiel, son los poetas, los adivinos y los reyes de justicia. Estos son los tres maestros de aletheia. Estos son los tres maestros de verdad. Y el poeta o la poesía a la que nos estamos refiriendo se trata de una poesía sapiencial, y aludir a una poesía sapiencial es aludir a una poesía que nombra la arjé, que nombra el origen, que nombra el fundamento. Bueno, vamos a esperar porque ya se nos termina. Vamos a volver a entrar.